Bienvenidos una vez más a Magnánimo, donde la búsqueda de altos valores humanos y la virtud es una constante. Me han preguntado muchas personas que por qué mi canal y por qué de algún modo el seudónimo que yo me he colocado es el Magnánimo, y muchos pensarían que se puede describir con 3 o 5 párrafos, y lo cierto es que no es así. Eh, la magnanimidad yo la tengo en mente desde que leí el libro Ética Nicomaquea de Aristóteles, que tendrá como un año, que no fue de mis primeros libros, de hecho fue uno de los últimos. Aquí tengo el libro, y yo siempre los enumero cuando termino de leerlo, así como los firmo y pongo la fecha en que terminé de leerlo, siempre para tener un referente y para llevar un reencuentro. Este libro es el número 134 que leí del 20 de octubre del 2019. En esa fecha lo terminé. Y en este libro en concreto viene Ética Nicomaquea de Aristóteles y Política, también de Aristóteles. Entonces, dentro de Ética Nicomaquea, en su libro cuarto, viene de las virtudes morales en particular. Y en el apartado 3, bueno, tenemos que el uno habla de la liberalidad, en el segundo de la magnificencia y en el tercero de la magnanimidad. Entonces, por resumiendo un poco, que son prácticamente de aquí, que es del apartado 3, hasta acá, toda esta parte es de magnanimidad y aquí terminaría. Entonces, como vemos, son que 3, 4 páginas máximo. Y nos menciona, para que más o menos lo tengan en mente, y les puede interesar no solamente la naturaleza humana, que no es una virtud la magnanimidad, así como los caracteres que se tienen, ¿no? Y hasta te hace pensar en algunas cuestiones que se podrían valorar y reconsiderar de lo que hacemos y cómo nos comportamos. Bien, empieza. La magnanimidad, como su mismo nombre lo da a entender, parece aplicarse a las grandes cosas, en el sentido no solamente de lo que es aparente por nuestros sentidos físicos, sino lo que es inteligible. Las virtudes, lo bien que se hace una cuestión, no sé, los dones que tenemos, algo que es muy grande, o sea, que si se valora respecto a las demás cosas, se es grande, por simple vista, por entendimiento, por el valor que se le da, etc. El magnánimo parece ser el que juzga digno de grandes cosas y de que de hecho lo es. Nos va a hacer un contraste de que el magnánimo merece y tiene las grandes cosas, pero que además es digno de tenerlas, porque el que no es digno, como lo menciona Aristóteles, es un hinchado, lo que para que se contextualicen un poco, podría ser una persona que se vuelve rica o que tiene poder sin merecerlo, como por ejemplo estos artistas que su carrera es buena, pero tienen cierta naturaleza para ciertas cuestiones, ya que se meten a unas cuestiones a lo mejor políticas, económicas, de injerencia y de liderazgo social, pues ya caen en el error y no está bien, porque no lo merece. O un narcotraficante que posee riqueza y poder, pero es un hinchado, porque no lo merece, porque sus virtudes, porque su comportamiento no le da para saber controlarlo, para guiarse en el progreso, en un beneficio para los demás y hasta para sí mismo, porque se daña a sí mismo, se pone en riesgo y daña a sus familiares, a seres que ama, que pues obviamente el magnánimo juzgaría que ni de broma sería eso, o sea, por un cuanto de dinero, por riquezas, por poder, no pondrías en riesgo lo que más se ama y nuestra propia pues vida, que si bien la valoramos podemos hacer cosas muy importantes con ella. Entonces también tenemos, son cuestiones muy concretas, muy específicas, donde más o menos le resumo de qué habla, ¿no? El que más, eh, el que más pretende cosas menores de las que es digno es el pusilánime. Ese es la otra persona contraria, que teniendo gran capacidad de juicio, de capacidades cognitivas, capacidades físicas, no hace cosas grandes ni en beneficio de las personas. Entonces, pues es un pusilánime porque pudiendo ser mucho, no hace mucho.
y no tiene mucho y no genera mucho. Es un pusilánime. Entonces el error, sabemos que Aristóteles, pues él se caracteriza mucho por el punto medio aristotélico, siempre tener un equilibrio, pero se peca por exceso y por defecto, por no tener o por tener mucho. Luego también tenemos otro apartado, que el magnánimo es pues un extremo en relación con la grandeza de su pretensión, pero en relación con su conveniencia está en el término medio. Obviamente pues, le va a hacer muchos honores, pero va a despreciar los honores que son pequeños, se puede decir, porque se es hecho para cosas más grandes. Luego el pusilánime peca por defecto, tanto en relación consigo mismo como con respecto a la pretensión del magnánimo. El hinchado peca por exceso en relación consigo mismo, pero no en relación con el magnánimo. El magnánimo, puesto que es digno de los mayores bienes, tiene que ser el mejor, porque el que es mejor es digno de lo mayor, y el que es perfecto de las mayores cosas. Esto parece que lo ha utilizado como un principio la masonería. Sin embargo, también hay que aclarar que la magnanimidad, un ser magnánimo, no se puede hacer, se nace. Es una cuestión de la naturaleza propia de cada ser. Entonces, de un 100% de hombres que hay a nivel mundial, un 10 o máximo un 15% tendrían esta característica de poder llegar a ser magnánimo, porque si bien es cierto que se nace, también se tiene que ir adecuando el juicio para que todos los actos vayan a una correlación con lo que se es capaz respecto con su naturaleza. Luego tenemos, por ejemplo, ni en la prosperidad se regocije ni en extremo, ni en la desgracia se contriste excesivamente. Es muy importante porque no solamente tiene que tener riqueza y poder, sino que tiene que tener por primer lugar y principal el control sobre eso, que le sea herramientas y no que sea al contrario, que sea dominado por su riqueza o por el poder. Y luego, si la virtud perfecta de ninguna cuenta y que quienes solos poseen tales bienes tórnase altaneros e insolentes, si la virtud no es fácil llevar armoniosamente los dones de la fortuna. Es muy importante, es lo que mencionaba, digamos, con un narcotraficante, una persona que delinque, que llega a tener riqueza o poder, pero pues realmente como no tiene esas virtudes, esas dotes de controlar todo como se debe, pues va a caer en el error y le va a durar o poco, o no le va a funcionar bien, no va a disfrutar de la libertad, ni puede estar con la tranquilidad que podría tener pues otra persona que si hace las cosas adecuadamente. Luego, el magnánimo desprecia justamente, pues sus apreciaciones se fundan en la verdad, la mayoría al caso. Que a alguna persona no le parezca lo que haya hecho o lo dicho el magnánimo, pues no quiere decir que esté equivocado, sino que pues tiene más experiencia, tiene más capacidad de juicio, es superior en cuanto a pensamiento y no en sentido despectivo en el que las personas digan, sí, todos valemos lo mismo, estamos en una cuestión de igualdad. Sí, en cuanto a valor como humanos, sí es una cuestión igual. Pero, si bien es cierto, la inteligencia, la maldad y otras cuestiones sí se valoran también y son muy importantes, puesto que estos dan pauta para otras cosas que impactan en la sociedad directamente, que impactan en nuestra vida, entonces sí tienen mucho valor y sí tienen mucho peso. Y luego, el magnánimo, un hombre dispuesto a hacer beneficios, avergüénzase de recibirlos, pues aquello que es del superior y es estroto del inferior, y los beneficios recibidos los devuelve con exceso, porque así el bienhechor original contraerá una deuda ulterior y quedará en condiciones de beneficiado. Además, los magnánimos parecen acordarse antes del bien que han hecho del que los que han recibido, pues el beneficiario es el inferior al bienhechor. Entonces, obviamente el magnánimo, si recibe un favor, lo va a devolver en exceso. ¿Por qué? Porque está, además de agradecido, también queda en una posición de, digamos, de superioridad, pero repito, no en sentido despectivo como se entiende en este contexto actual, sino de que pues está mejor, en mejor posición, y eso está bien. Y también le conviene a la otra persona, porque a pesar de que lo ha hecho desinteresadamente o con un interés, pues de todos modos le convino más, sea uno o sea el otro el caso. Darse dotes y aires de superioridad con personas que son humildes en pensamiento, en riqueza, en fortuna, en poder, en todo lo demás, pues es una grosería que el magnánimo se comporte con dotes de superioridad, porque es como si una persona muy fuerte hace burlas y se mofa de que el otro es débil. Entonces el magnánimo hace una
relación bastante adecuada dependiendo en qué entorno esté. Y también nos menciona que cuando está con personas de mucha fortuna, de mucha riqueza, de capacidades pues mucho más fuertes en una persona, pues sí se puede dar dotes de estar en cuestión de igualdad o de superioridad incluso, porque entonces ya hay una relación y ya es más coherente que se comporte así. Cuando lo hace con los primeros, y hay muchas personas que lo hacen así, que son soberbias, que son prepotentes, con las personas más humildes, pues no son magnánimos, son personas hinchadas, sí, o sea, hinchadas, porque no mereciendo y no controlando primero a su persona y teniendo un poco más de lo que realmente merecen, pues no lo saben controlar. Y luego, por ejemplo, tenemos que no le preocupa las opiniones, más le preocupa el magnánimo la verdad que la opinión, y hablar y obrar en plena luz. Es muy importante. Si esto se llevase a cabo por varias personas que son líderes, evidentemente no son magnánimos, solamente son personas hinchadas que tienen un poco de inteligencia y tienen acceso a ciertas aras, pues eso no les garantiza nada. Hacen mucho daño. Entonces, pues ellos ya vibran con una frecuencia pues mucho más baja, ¿no? Luego, eh, el magnánimo no guarda ofensas porque sería envenenar el alma, la cuestión más importante. Y luego, por último, el movimiento del magnánimo, según se cree, debe de ser lento. Su voz grave, su hablar reposado, no tiene prisa en efecto. El que por pocas cosas se afana, ni es vehemente. El que nada tiene, por grande. No va a apreciar ni va a idolatrar a personas ni acciones, puesto que, como también juzga con la verdad, tiene pues mucha más capacidad y juicio para valorar lo que es más adecuado y lo que sí se es digno, en una valoración trascendental del evolutivo, no en lo que aparezca para los sentidos y en el beneficio que se hace por un poco de tiempo. Entonces, pues son varias características que engloban, obviamente yo las resumí lo más posible y aún así el video es un poco largo, pero pues evidentemente si tiene el interés de leerlo, pues vale mucho la pena porque la filosofía antigua de Grecia y muchas otras filosofías pues no son contemporáneas, son eh, totalmente eh, atemporales. Entonces pues se maneja por principios que van a perdurar por mucho tiempo, porque se basa en la naturaleza humana, no en caracteres que son de una época. Pues sin más, los dejo y como siempre os digo, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Hasta luego.